Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de Morelia. Este número de proceso, el más reciente que empezó a circular en Morelia a partir de ayer domingo, trae en la portada una fotografía del fiscal Hertz Manero. Dice: caso Odebrecht, iremos tras quien tengamos que ir. Bueno, a mí de veras no es que me provoque risa, esto me produce indignación que el señor Gerd Manero diga esto. Él es un personaje muy mañoso y no va a dar ningún resultado esta investigación. He leído y releído la excelente, por lo menos de parte de ella, de la reportera Patricia Dávila, de la revista Proceso, que le hace a este señor. Y él no da ninguna respuesta, se sale por la tangente en todas. Le pregunta algo concreto la señora o señorita Patricia Dávila y le da la vuelta, le da la vuelta. Le pregunta sobre el caso Rosario Robles y también se sale de la tangente. Yo no sé, y lo vuelvo a repetir, y esto es para mí, se me hace algo muy grave, los acuerdos que haya habido, y lo he repetido en diversas ocasiones, y ustedes, señores de Morena, pues no se enojen. Afortunadamente, en mis comentarios no me han agredido, no me han ofendido, pero el día que me llegue, pues los tengo que leer. Quien tiene la posibilidad de expresarse ante un micrófono, ante un aparato como un celular, estamos expuestos a todo. Yo lo acepto con responsabilidad. Claro que tendré que, en un momento dado, pues decir lo que yo veo, lo que yo percibo. Yo durante mucho tiempo, y me criticó y me siguen criticando, apoyé totalmente a López Obrador y yo pedía que se votara por él, pues ya estamos cansados, asqueados, hastiados de un priismo asfixiante, corrupto, lleno de saqueadores, de canallas y también de panistas, como el señor Vicente Fox, el otro alcohólico de Felipe Calderón, que lamentablemente es michoacano. El otro no es de Guanajuato, el otro nació en la Ciudad de México, pero él dice que nació en Guanajuato. Pero me estoy apartando del tema. Yo seguiré reconociendo algunas cosas que crea yo que hace bien López Obrador, pero también le criticaré con lo que yo no esté de acuerdo. Yo no estaré de acuerdo en algunas cosas y tendré que decirlas, pero retomo el caso Odebrecht. La entrevista, buena entrevista de parte de ella, de Patricia Dávila, y la forma en que el señor Gerd Manero pues le corre, le rehuye, se esconde para no decir la verdad. Siempre sale, mire, por ejemplo, aquí dice algo, dice: a fin de obtener contratos de obra pública, la constructora brasileña Odebrecht corrompió durante años a altos funcionarios del gobierno de varios países latinoamericanos. Hasta donde se sabe, México no fue la excepción y la Fiscalía General de la República investiga el caso. Impedido, fíjese nada más, impedido de mencionar nombres de una investigación en curso, el fiscal Alejandro Gertz Manero advierte en entrevista con Proceso, entre comillas, dice: vamos a ir tras quien tengamos que ir. A mí me da risa. Y añade que debe prepararse impecablemente el caso porque del lado de los presuntos responsables están los abogados más caros, más experimentados y más duros. Bueno, con esto me está dando a entender el señor Gerd Manero que la Fiscalía General de la República no tiene gente calificada o descalifica a los que llevaron investigaciones anteriores? No, de veras. Y leo y releo la entrevista de Patricia Dávila y el señor Gers Manero le da vuelta a todo, como esto que acabo
de leer. Vamos a ir tras quien tengamos que ir. Yo no sé qué quiere decir con eso este señor. Y añade que debe prepararse impecablemente el caso porque del lado de los presuntos responsables están los abogados más caros, más experimentados y más duros. Yo acuérdese que desde siempre, desde hace tiempo, y no inventé yo, era de acuerdo a las declaraciones que en Brasil realizó Marcelo Odebrecht, presidente de esa empresa, y otras declaraciones que funcionarios de Estados Unidos tomaron de comparecencias de ejecutivos de alto nivel de Odebrecht allá en Estados Unidos. Declararon porque aquí se publicó, claro, no todos los periódicos, la mayoría se dedicó a tapar a Peña Nieto y al señor Emilio Lozoya Austin como receptor de millones de dólares para la campaña de Peña Nieto y para posteriormente también entregarle obras a Odebrecht. Yo no entiendo, bueno, sí entiendo. Vuelvo a insistir, aquí hubo un pacto para no lastimar, para no afectar los intereses de Peña Nieto ni el del señor Lozoya Austin. Para mí, este asunto que de Odebrecht, que hoy publica la revista Proceso, apenas hoy lo leí porque no estaba yo aquí en la ciudad de Morelia, pues no me dice nada, no me dice más que el señor Gers Manero le rehuye. A ver, le busca por todos, da mil justificaciones, y hasta eso la señora Patricia Dávila pues es respetuosa con él. Ella no puede en un momento dado decir que está mintiendo, ella tiene que comportarse a la altura de las circunstancias. Yo he leído muchos trabajos de Patricia Dávila y considero que es una gente honesta y recta. Pero en quien no creo es en el señor Gers Manero. Mire, le voy a decir algo para que usted lo sepa. El caso en Perú, por ejemplo. En Perú, 3 expresidentes están sujetos a proceso penal. Está embarrada también la hija de Fujimori, que ha querido ser candidata a la presidencia del Perú. Allá no se guardó nada, la fiscalía dio nombres de quienes eran señalados en una investigación, claro, con las reservas del caso. No acusaba la fiscalía hasta que no tenía elementos probatorios que fueran irrechazables, indubitables. Aquí en México, ¿por qué no decirlo? ¿Qué no dicen a veces quién es el presunto responsable de hechos delictuosos que cometen delincuentes de poca monta? No exhiben el nombre de ellos como presuntos, pero lo publican. No, aquí todo calladito. Y en este caso ni de Rosario Robles ni de Emilio Lozoya Austin hace declaración alguna el señor Gers Manero. Repito, en el Perú, 3 expresidentes están sujetos a proceso penal, hasta con arresto domiciliario. La señora Fujimori, la hija de Fujimori, también. Es más, algo que yo acabo de encontrar, el suicidio reciente de Alan García, en parte también tuvo que ver por los sobornos que recibió de Odebrecht. Y yo no lo estoy diciendo, lo está declarando la Fiscalía de Perú. Están declarando que el señor se suicidó porque iba a ser detenido para hacerlo comparecer ante las autoridades ministeriales o fiscales de por allá. ¿Por qué aquí no se puede hacer lo mismo? Creo que solo 2 países, no sé si es Venezuela y México, calladitos, ahí quietecitos en todo. Porque en otros países hay gente que está en la cárcel. En el caso del Perú, han exiliado a más de 338 funcionarios públicos. Ahora son exfuncionarios. Unos están en la cárcel por el caso Odebrecht. Aquí, desde Estados Unidos, se recibe información de que
había señalamientos en las declaraciones, no solo de un solo ejecutivo de Odebrecht, de varios que fueron llevados a comparecer ante las autoridades, la Fiscalía de Estados Unidos, y declaraban quiénes estaban embarrados en esos asuntos en Perú, en otros países del continente y en México, cansados de declarar que el señor Lozoya Austin, Emilio Lozoya Austin, había recibido más de 15 millones de dólares de esta empresa. Lo declaró Marcelo Odebrecht, también lo declaró en Brasil. Ejecutivos de esa empresa lo declararon en Brasil y también en Estados Unidos, que el señor Emilio Lozoya Austin había recibido esas cantidades millonarias en dólares para ser favorecidos con obras. Pero además, acuérdese usted que el exfiscal especial, que ahora es titular también de esta área de investigación de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, lo dijo también, que había señalamientos muy concretos y declaraciones muy precisas y elementos que concatenaban para fincarle responsabilidades a Emilio Lozoya Austin. ¿Y qué pasó? Pues lo destituyó Peña Nieto. No, quítenlo, porque esto me va a llegar a mí, me va a llegar la lumbre, me va a llegar a los aparejos, a mí también me van a exhibir, porque uno de los que se beneficiaron fue Peña Nieto. ¿Tampoco cree usted que este señor Emilio Lozoya Austin se quedó con todo el dinero? No, por favor, no podemos ser tan ingenuos, pero prefirieron correr a este Castillo Nieto, creo que se llama, que hace poco volvió ya en el régimen de Andrés Manuel López Obrador, volvió a declarar, públicamente a los medios de comunicación la responsabilidad que tenía él documentada del señor Emilio Lozoya en sobornos de Odebrecht y de otros funcionarios de mayor envergadura y de menor calibre también. Pero lo dijo. Por cierto que ahora está ya muy calladito, ya no ha dicho nada de este asunto. Esto es para mí como mexicano, como abogado, como profesor, vergonzoso que no se proceda contra quienes han descuadrado a este país. Yo no entiendo, López Obrador constantemente habla de la corrupción y que los neoliberales y que los corruptos, y sí, pero pues no los tocan, por eso a mí me lleva a decir que pues aquí hubo un acuerdo de impunidad, inclusive intervino Estados Unidos también, yo no sé si fue el yerno de Donald Trump o quienes intervinieron para que aquí no se tocara a Peña Nieto ni a su cercano grupo de sinvergüenzas, de pillos, a cambio de permitir que López Obrador llegara a la presidencia de la República. Pero esto no lo debemos olvidar, aunque no se proceda, que no nos vean la cara de imbéciles, no nos dejemos, que por lo menos estemos informados. Yo insisto, yo todo esto lo comento con mis alumnos, yo les llamo compañeros, mis alumnos de posgrado de las dos instituciones en las que imparto clases, no cátedra, yo no soy un gran catedrático, pero les digo la verdad, conozcan lo que pasa en nuestro país. Ustedes que están en vías de ya ser unos doctores en Derecho, otros maestros, traten de hacer su aportación para que no continúe toda esta podredumbre, toda esta corrupción que ha inundado al país, que lo ha ahogado. Yo estoy de acuerdo en que en 5 meses o 6 que lleva de gobierno López Obrador, las cosas no se pueden resolver. He recibido mensajes, ya nos los leí, no se pueden resolver. Yo lo entiendo perfectamente que
36 o 50 años, no sé cuántos, de corrupción en nuestro país, de grave corrupción gubernamental. No nos va a resolver López Obrador en unos días, pero no hay una sola muestra de la voluntad de López Obrador, menos de este señor. Pues este señor es un Vivales, listo. Gertz Manero, se llama Alejandro Gertz Manero. Yo no confío para nada en él. Aquí va a resultar que no hay elementos para proceder en contra, por ejemplo, de Emilio Lozoya Austin, ni menos de Rosario Robles. ¿Por qué? Porque se llevan entre las patas a otros. Rosario Robles ahí arrastraría al señor Meade, por aquel asunto de la estafa maestra, que un día le voy a dar a usted una amplia explicación en qué consistió esa estafa maestra. Ahorita no me quiero salir del caso Odebrecht. Yo como mexicano, respetuosamente y en base a la Constitución General de la República, exijo, no solo pido, exijo que se proceda en contra de quienes son responsables del asunto Odebrecht, porque de acuerdo a las declaraciones del señor Gertz Manero, a la entrevista que le hace Patricia Dávila en el número más reciente de la revista Proceso, pues él se escabulle muy astutamente, utilizando un vocabulario, pero no da un solo dato. Es decir, van a ir contra quien tengan que ir. Pues sí, yo no sé qué, es una respuesta cantinflesca. Van a ir contra quien tengan que ir. ¿Y quién son en contra de los que tienen, en contra de quienes van a ir? Pues quién sabe, solo él lo sabe. Pero yo estoy seguro que esto va a acabar en nada. Y si van a proceder, será en contra de gente que no tiene una gran responsabilidad como Emilio Lozoya Austin. Son cosas que ya la población, o por lo menos los que tenemos conocimiento y hemos estudiado estos asuntos, ya se debería de haber resuelto esto conforme a la legislación penal mexicana, pero aquí se ha tratado de encubrir y de encubrir y de tapar y de tapar y de tapar y de ahogar estos casos que son uno de tantos que ha desmadrado a este país. ¿Cómo va a ser posible que hay gente que no tenga que comer en este momento? Que hay madres de familia que el día 10 de mayo, ¿qué festejaban? ¿Su dolor? ¿Su tragedia? Desfilando por diferentes ciudades de nuestro país pidiendo justicia, esa justicia por la que dice luchar López Obrador, y estos infelices disfrutando de millonadas de dólares, tanto Peña Nieto como en este caso Emilio Lozoya Austin. No, eso no lo debemos de aceptar. Yo no digo, no está, lamentablemente no está en nuestras manos, pues no somos fiscales, no somos agentes del Ministerio Público, ni estatal ni federal, pero sí podemos, con nuestras voces, crear conciencia. A veces mis alumnos me preguntan, maestro, ¿qué podemos hacer? Enterarse, y aquellos que tengan posibilidad y que sepan manejar bien su aparato que yo ni les sé, si no me ayudan los nietos, decirlo, comentarlo, exigir justicia, pero justicia, como decían los romanos, justicia por la propia justicia, no como pensaban los griegos, que eran grandes filósofos, pero maravillosos, todos ellos muy abstractos en su pensamiento, salvo el libro de la política de Aristóteles, que me gustó mucho, y el pensamiento de Aristóteles, que era más práctico, pero él, ya les dije, no era griego, él pues era de esta gira, él estaba también al servicio de una monarquía que justificaba
la de Filipo y Alejandro. Entonces, yo trato de crear conciencia para la formación de los jóvenes, que no nos quieran ver la cara de estúpidos, que no nos dejemos engañar. Yo también se me partió el alma de ver a estas madres desfilando el día 10 por diferentes ciudades de México pidiendo justicia. Pero pues no les hacen caso, puras promesas, puras promesas. Por ejemplo, aquí también dice Ejército, Marina y Policía Federal, crímenes sin castigo. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado varios casos en los que están inmiscuidos militares y marinos, no solo en detención, sino en la aprehensión de personas sin orden de aprehensión. Se las llevaron y jamás regresaron. Tantas fosas que se han encontrado en este país, tantos cuerpos. Bueno, esto es un desastre. ¿Cómo podemos creer que las cosas se hacen en busca de la justicia? Yo entiendo y repito, yo no le digo a López Obrador que ya, ahorita tienes que resolver esto. No, yo entiendo que hay 1000 asuntos que atender, pero por lo menos que dé nuestras este señor Germanero con el asunto de Odebrecht. En otros países que supuestamente dicen, yo no lo consigo, están más atrasados que nosotros, han metido gente a la cárcel, otras están siendo procesadas, pero se han declarado, aún sin existir sentencia, quiénes son los presuntos y posibles responsables en este caso de Odebrecht. Aquí nada. Luego, o sea, no, es que en el debido proceso debemos de respetar esto. Hay que llevarlo con mucho cuidado, como estas barbaridades que dice Germanero, que deben de prepararse impecablemente en este caso, porque, entre comillas, del lado de los presuntos responsables están los abogados más caros, más experimentados y más duros. Y claro, muchos abogados pues son los que tienen conexiones con el gobierno, otros han ocupado cargos en áreas importantes del gobierno, de gobiernos pasados, priistas o panistas de nuestro país. Yo no creo en el señor Germanero y no voy a creer que en este país hay justicia, porque no se procede, sino más bien se protege a esta gente como Lozoya Austin, a Peña Nieto y otros más, y a la señora Rosario Robles. Pobre México, de veras, pobre México, pobre de nuestro país, porque pues así nunca se va a acabar con la impunidad. Y yo insisto, soy obstinado, no le exijo a López Obrador que atasque las cárceles en este momento de infinidad de funcionarios, de exfuncionarios públicos, no, pero estos casos fueron muy sonados. Lo mismo en el caso de Ayotzinapa. ¿Y qué se ha hecho? Nada, puras declaraciones, puro cuento, y que ya van, y que ya vienen, y que vamos a hacer otra reunión, y que ahora sí, y que ahora no, y que al rato, y que espérame tantito. Haga usted de cuenta que estoy escuchando un diálogo con Mario Moreno Cantinflas, porque mire usted, no nos vayamos a equivocar, porque así como quien dice, ¿verdad? Porque pues total, así habla Germanero. Claro que él utiliza, es un hombre inteligente, es un hombre listo, Germanero, pero muy mañoso. Así es que yo no creo en usted, señor Germanero, fiscal general de nuestro país, en estos dos casos, en el caso Odebrecht y en el caso de la estafa maestra, donde está embarrada hasta las manitas la señora Rosario Robles. Y ya con esto ya mejor los dejo. Y yo insisto a los señores de Morena, razonen por favor cuando haya críticas de Broso, de Denise Dresser, por ejemplo, o de un servidor. Si decimos mentiras, pues que nos lo digan, que estamos mintiendo, por lo menos a mí, pero no soltar una andanada de críticas sin sentido, ofendiendo.
eh, diciendo cosas que no tienen sentido. Yo estoy de acuerdo y yo repito, yo seguiré defendiendo algunas posturas, algunas acciones de López Obrador, pero no estoy obligado a ser tapadera de todas las cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Mi deber es decirlas aquí y decirlas con mis compañeros y amigos en torno a una mesa de café, porque ahí ahí todos critican, ya se los he dicho, pero ahora que le dicen, bueno, voy a prender el celular y grabamos, yo no quiero tener problemas. Bueno, pues así las cosas no van a cambiar. Si no hay una solidaridad para hablar con franqueza, para exigir justicia, mencionando casos graves que han sido desastrosos para nuestro país, esto no va a cambiar. Ahí van a seguir navegando en el mar de la impunidad y los expedientes ahí serán alargándose y las carpetas de investigación. El nuevo sistema de justicia penal, nada ha cambiado en casos como este de Odebrecht, concretamente de Peña Nieto, de Marcelo, de Emilio Lozoya Austin y de la señora Rosario Robles. Y repito, no son los únicos, hay muchos, pero esto es algo muy emblemático de un gobierno corrupto, un gobierno desastroso como el de Peña Nieto, que claro, podríamos echarnos más atrás desde Miguel de la Madrid, López Portillo, que se ufanaba de ser español, no fue a Caparroso, allá a la tierra de sus antepasados, pero mire, por cierto, en la jornada del sábado, que no la tengo aquí, hombre, hay también un reclamo del presidente de Bolivia diciéndole a los españoles que le regresen las 160 y tantas toneladas de oro que matando a gente de pueblos originarios de ese país se llevaron a España el dinero y plata también, y que lo regresen. Ya algún día no he conseguido ese libro de Bartolomé de las Casas que defiende a los indígenas mexicanos en contra de las atrocidades que cometieron los conquistadores. Claro, no estoy censurando a todo el pueblo de España, no, hay gente decente, hay gente buena allá, hay gente que hace arte, hace cultura, conserva museos, contribuye al desarrollo de su país, a pesar de que sigue prevaleciendo el franquismo, hacen misas secretas, no sé si allá por el rumbo de Cataluña, o no sé si en el Valle de los Caídos, pero no todos son gente que tenga que responder. Es el gobierno de España el que le piden que responda a muchas cosas, y parece que estoy mezclando muchos temas, pero me da gusto saludarlos y espero sus mensajes, por favor. No le hace que me critiquen, no me ofendo yo con las críticas, me sirven a mí de guía y me da gusto saludarlos.